Dixo presenta La mente al descubierto con Inga Lacamba. Dixo is back. Curiosa, compleja, así es la mente. Bienvenidos a La mente al descubierto con Inga Lacamba. Te invito a este nuevo episodio de La mente al descubierto para hablar de esos momentos en la vida en que la gente se nos desaparece así, nomás. Ghosting es la otra manera en la que podría titularse este episodio. Es una palabra que fue acuñada por ahí del año 2000 para este fenómeno que es de alguien que desaparece, así, sin más, de una relación o una relación que está por empezar, pero se anunciaba como muy fuerte y deja de contestar mensajes y llamadas. Buzón de voz. La llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes. Vale aclarar que esto sí se utiliza muchísimo para las relaciones amorosas, pero hoy te voy a contar un poquito más. Lo primero que quiero que hagas es imagina lo que es llamar y no recibir respuesta. Un silencio absoluto. Qué incómodo es el silencio, ¿verdad? Ahora imagínate que este se prolonga indefinidamente y no sabes de alguien que te interesa saber. ¿Te has preguntado si esto es algo nuevo o si existía antes? O si en sí es que se encontró una palabra nueva, ghosting, y lo describe muy bien. Ya te digo, esto de encontrar una palabra nueva no es cosa menor. Recuerda, como decía Wittgenstein, los límites del mundo son los límites del lenguaje. Así que mientras más palabras tengas en ti, mejor puedes comprender y aprender este mundo en el que vivimos. Entonces, de repente, que hay una palabra que lo describa tan bien, nos ayuda también a entender con mayor profundidad. Te preguntarás qué tan grave es este tema para que estés escuchando este podcast. Pero grave en el sentido de qué tan extendido se encuentra. Por supuesto que si a ti te pasó, pensarás que es un problema súper actual y que sucede todo el tiempo. Y que ya sabes de varias personas a las que les ha sucedido. Si no te ha pasado, porque sí hay personas a las que no les ha pasado, pensarás que las personas son súper exageradas y que no es tan así. Bueno, pues yo te diría que no es tan fácil pensar el ghosting. Hay una empresa que se llama Thriving Center of Psychology, que se puso a buscar datos para ver qué se sabía del ghosting, ¿no? Porque es una palabra muy pegajosa y que explica muchas cosas. Y uno debe de tener cuidado con estas palabras que expliquen demasiado, porque se acomodan demasiado bien, ¿no? Es como la palabra tóxico. De repente se acomoda demasiado bien a demasiadas cosas. Bueno, entonces el Thriving Center of Psychology se puso a buscar y encontró que en las relaciones del 80% de los millennials ha sido ghosteado y el 50% de los adultos también. Nota aclaratoria, a mí me preocupa que los adultos son los no millennials. Me pregunto si los millennials entonces no son adultos. Pero bueno, es un pequeño detalle y harina de otro costal. Hay un ghosting que tiene que ver también en las empresas, en las cuales, escuchen esto, 40% dejó de comunicarse con un candidato para un proceso de selección y enviarle noticias acerca de su posible contratación. Esto es de una crueldad inmensa y de una incapacidad de empatía muy grave. A ver, en una sociedad como la de hoy, mucho del éxito de la vida o en la vida
se mide por el trabajo. Así que tú imagina que eres un joven que sale de la universidad sintiendo que conoces muy poco del mundo, cosa que tienen razón, el camino apenas va a empezar. Pero eres consciente de esto, también sabes que eres como un venadito que acaba de nacer y tiene unas patitas todas débiles que se van a trastabillar y se van a hacer chuequitas. Eres muy vulnerable. Y por supuesto que consideras que toda falla recae sobre tu propia experiencia. 2 de cada 5 personas que buscan empleo reciben este ghosting. Es decir, dejan de avisarle cómo va el proceso de selección, a pesar de que escriben o llaman por teléfono. Un lugar por excelencia donde esto puede pasar es en las familias. Siendo adultos, los que son hermanos o primos pueden separarse por problemas de herencia, de cuentas o por cosas que en realidad nunca lograron resolver cuando eran niños o adolescentes. El enojo fue tan grande de uno o ambos lados que no pudieron volver a encontrarse. Y de un día para otro se dejaron de llamar. Cortaron lazos no solo con esa persona, sino con el resto de ese lado de la familia. Ustedes no me ven, pero cuando dije ese lado de la familia, lo puse entre comillas. Porque en realidad, ¿qué es eso de un lado de la familia? Porque queriendo o no, hacen equipos, alianzas, intereses no hablados. Luego se preguntan por qué estamos en guerra, ¿verdad? Los psicoterapeutas conocemos desde hace tiempo atrás el fenómeno de no mostrarse más. Algunos pacientes interrumpen sus procesos terapéuticos solo desapareciendo. Ya no van más. En este caso, también es una pérdida bien grande para ellos, porque poder averiguar qué es lo que los llevó a terminar les comunicaría a ellos mismos muchísimo acerca de lo que les pasa en la vida en general. Pero sucede también que a veces terminan porque en el fondo temen averiguar o asumir qué les pasa. Como terapeuta, pues se va adquiriendo callo, en cuanto entiendes que es una manera de hacer un corte con algo que fue insoportable para el paciente y que no pudo estar elaborado en el vínculo terapéutico. Requieres mucha experiencia y mucha supervisión, pero la mayoría de las personas no cuenta con estos recursos y por tanto sufrir ghosting es profundamente doloroso. ¿Esto será tan nuevo en las parejas? Pues si hacemos un poquito de historia, podemos decir que esto de desaparecer así nomás se escuchaba con una expresión como se fue por cigarros y nunca volvió. Y no es tan nuevo. Por lo menos coloquial en muchas partes de Latinoamérica en la que un hombre de familia, en realidad sí se pensaba en el hombre de familia, un día desaparece sin dejar rastro y no se sabe jamás de nuevo de él, pero se presume que está vivo. Pero tampoco creo que sea tan nuevo. Pienso en realidad que tardamos mucho en evolucionar como especie y como pensamiento. Así que no dejo de pensar que seguro algo así sucedería antes. Y cuando me pongo a pensar en cómo sería, recuerdo esta canción. Para todos aquellos que escuchamos a Timbiriche diría: se me ha olvidado ya cómo estuvo. Demasiado largo tu silencio. Punto. Cuando escuchas esto te das cuenta que el dejó de llamar o el dejó de contestar sí ha existido desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hay un fenómeno acrecentado por algo que ahora es natural, pero no lo es. Se trata del uso de celulares como herramienta, pero ya no solo como herramienta de comunicación, sino como manera de mantenerse en contacto. Es decir, la hiperconexión que vivimos y que sabemos que podemos tener hace más evidente que desaparecer así sin más sea una agresión más violenta. Y el no decir nada es la incapacidad de decir que hay algo que se va a dejar atrás. Esto duele. ¿Y sabes por qué duele tanto? Porque despierta una emoción básica que en inglés se llama panic grief, otra vez de Panksepp. Y esta emoción no es solo del ser humano, es muy común a todos los mamíferos.
es la que se despierta cuando un cachorrito está sin sus papás, en especial su madre. Es la sensación de abandono y que genera también una sensación de soledad insoportable y de estar solo en un mundo donde no hay nadie más. Imagina los aullidos de este pequeño mamífero llamando a sus padres, pero tampoco puede llamarlos tanto, porque si un depredador lo escucha, se lo va a comer. Así que la ansiedad entre llamar desesperado por ser encontrado y el terror de ser encontrado por un depredador es insoportable. ¿Puedes imaginar esta emoción tan sobrecogedora? Bueno, pues esa es la que despierta el ghosting en el otro. Así que, si te has encontrado en una situación de querer terminar, despedirte o no realizar una conexión, piensa en esto y pon en medio unas sencillas letras. Puede ser solamente una palabra de 5 letras y con acento. Adiós. No olvides el acento. Decir adiós no es tan fácil. Es asumir un corte, una separación. Es saber que una despedida no deja espacios abiertos para fingir que no pasó nada. Es hacer un duelo. Pero también le permite al otro liberarse y a uno mismo seguir adelante. Te pregunto, ¿cuántas veces te ha costado decir adiós? ¿Has podido hacerlo? ¿Tienes algún adiós pendiente? Gracias por llegar hasta aquí. Si quieres conocer más, visita mi página www.ingelapsi.com. Mis cuentas de Twitter, Instagram y TikTok, @ingelapsi. Necesitamos espacios para sanar juntos, para saber que esas cosas que nos duelen pueden pasarnos a muchas personas y también de entender por qué nos duelen. Y curiosamente, a veces eso hace que duela un poquito menos. Te pido que compartas este podcast con 2 o 3 personas con las que quieras pensar o atravesar estos momentos difíciles. Te espero en el próximo episodio de La Mente al Descubierto la semana que viene. Has escuchado Desaparecer así nomás. Aquí, en La Mente al Descubierto, con Inge Lacamba. Dixo is back.